Muy buenas aventureros, bueno, como ya habéis visto en mis vídeos anteriores, he estado en todos los parques de Disney Orlando y como os hice con el vídeo del parque de Universal, os quería traer como una guía completa donde os diré todos los parques que hay, las atracciones que hay, las atracciones que a mí más me gustaron y bueno, pues si alguno no puede ir a los 4 parques que hay, pues con esta guía puede elegir a qué parque quiere ir dependiendo de los gustos de cada uno y bueno, y la preferencia. Y nada, aquí os voy a dejar la guía que os lo voy a explicar como a mí me pareció y nada, vamos a ello. Y bueno, lo primero sería imprimir los tickets y nada, el primer día que vayáis a los parques de Disney tenéis que ir como a una taquilla de reserva de tickets. Entonces nada, vais allí, retiráis el ticket, que es como una tarjeta física que os dan o una tarjeta virtual. Bueno, en mi caso yo tuve la tarjeta virtual, por eso del medio ambiente y tal. Pero si os quedáis en los hoteles oficiales de Disney, este paso, pues bueno, lo podréis hacer ahí mismo en el hotel y así no tenéis que comeros la fila que después... O sea, se forma antes de entrar al parque. Otra de las cosas que os quiero decir es que una vez que entráis al parque, si no queréis llevar algo durante todo el viaje, como por ejemplo sea una mochila grande, lo que sea, pues podéis dejarlo en unos lockers que cuesta unos 10 euros el más pequeño, 12 euros el mediano y unos 15 euros el grande. Y eso sería durante todo el día. Y si queréis ir a alguna montaña rusa donde podéis perder las cosas, como el móvil, la cartera, las llaves, pues tenéis unos lockers donde podéis dejar vuestra mochila totalmente gratuita. Eso sí, la mochila que no sea muy grande, porque si es muy grande tenéis que como que alquilar los lockers más grandes y eso ya sí que tendría un coste, pero lo que son los pequeños, en plan para meter eso, móviles, carteras, lo que sea, esos son totalmente gratuitos. Y bueno, dentro del parque también hay fuentes, entonces nada, si os lleváis una botella y después la queréis ir recargando, pues entonces... Eso que os ahorráis porque no tenéis que comprar más botellas, no tenéis que llevaros como 3 o 4 botellas, entonces eso la verdad es que está súper bien. Y bueno, en los Starbucks podéis pedir agua con hielo totalmente gratuito también. Y bueno, también en los parques tenéis internet gratuito. Yo como tenía mi tarjeta de teléfono europea, pues bueno, no podía tener internet en la América, a no ser que pagase más, pero la verdad es que no me apetecía pagar más porque yo iba a disfrutar y bueno, a grabar los vídeos para traerlos a vosotros. Entonces yo estuve todo el rato con el wifi y la verdad es que súper bien. Estuve eso, todos los días conectado al wifi del parque, iba súper rápido y sin problema. Y tener internet en el parque, o sea, también es bueno porque podéis ver en la aplicación de Disney las colas de espera que hay en cada atracción. Entonces la verdad es que está bien porque hoy te apetece ir a una atracción, en plan miras cuánto tiene de eso, de espera, y bueno, y ahí ya decides si ir a esa o a ir a otra o ir más rápido. También necesitas internet para las colas virtuales, en plan que nosotros estuvimos en un par de atracciones así, y nada, o sea, yo os recomiendo también llevar comida de fuera, o sea, llevar comida del supermercado, porque, o sea, tenéis restaurantes dentro, pero los restaurantes son muy caros, y entonces nada, yo siempre compraba algo fuera, una ensalada o algo, y lo podía entrar, o sea, no había ningún tipo de problema, podíais entrar comida de fuera, y bueno, y así pues os ahorráis un dinerito. Y bueno, para los que tengáis problemas de movilidad, ya que en los parques pues, vais a estar todo el día andando para arriba para abajo, pues se pueden alquilar unos pequeños vehículos eléctricos para moveros por el parque. Y bueno, también podéis alquilar unos carricoches para los más pequeños, ya que un día entero ahí, o sea, para esos pequeñines, pues es súper agotador. Y nada, los precios serían estos que os dejo aquí. Y nada, ahí ya, pues bueno, cuando vayáis podéis decidir si alquilaros uno o no. Y bueno, lo que yo recomiendo es que si vais, por ejemplo, como yo fui, que fui bastante tiempo a América, es que no vayáis en los parques los fines de semana, porque si vais los fines de semana, o sea, va a haber más gente, las colas de espera para las atracciones va a ser eterna, entonces nada, ir entre diarios si podéis, y por ejemplo, si queréis ver los 4 parques, yo os recomiendo que vayáis, por ejemplo, 2 días seguidos a 2 parques, después entre medio como que hagáis una pausa y después ya los otros 2 días volváis a los otros 2 parques, porque si tenéis que ir a los 4 parques de una, en plan os vais a cansar porque claro, tienes que llegar temprano para que las atracciones más top, por así decir, no haya filas de espera, o sea, no haya gente, entonces bueno, vais por ejemplo a las 9 de la mañana cuando abrís el parque, que es cuando yo fui, entonces nada, vas derecho a las atracciones más top y en vez de a lo mejor esperar 1 hora, 2 horas de espera, lo que es en la fila, pues esperáis a lo mejor media hora, entonces claro, si hacéis eso los 4 días seguidos, en plan vais a acabar reventando, entonces por eso es eso, 2 días, un descanso y después los otros días. Y también os recomiendo, o sea, ir fuera de temporada, porque lo que es en la página web, en plan os pone ahí temporada alta, temporada baja, temporada normal, ¿no? Entonces claro, si podéis ir en temporada baja o así, mucho mejor porque va a haber menos gente que si vais en temporada alta. Y bueno, después de estos consejos iniciales pasamos a ver los tipos de parques que hay. Os lo iré diciendo en orden cronológico como yo fui
y el primero fue el más mágico, donde más personas encontraréis, que sería el parque de Magic Kingdom. A este fui el primero porque, o sea, yo llegué a Orlando un martes y nada, el primer día que iba a los parques pues era eso, era un miércoles, y entonces elegí este parque primero porque los fines de semana, o sea, ese parque se llena. Aquí es donde toda la familia van con sus hijos, ya que, bueno, que es el parque donde podréis ver a vuestros personajes favoritos de Disney, y es donde está el castillo también mítico de Disney. Este parque me gustó muchísimo por esa magia que tiene, pudiendo hacer fotos con tus personajes favoritos, y nada, es pura magia y te lleva a eso, te lleva a la juventud y a recordar esa infancia que tuvimos con las películas de Disney, aunque también he de decir que este parque no es para esa gente que busca emociones fuertes y adrenalina, porque son atracciones ambientadas pues a eso, a los más jóvenes de la casa, y hay algunas atracciones un poco más rápidas, pero el fuerte de este parque es la magia que tiene al meterte en ese mundo de Disney al 100%. Y bueno, dicho esto, os diré las mejores atracciones de este parque y cuál recomendaría yo. Y bueno, la primera atracción que más me gustó fue la de Tron, ya que bueno, es una atracción nueva, y la inmersión que tienes ahí, en plan, cuando entras, ves todo el lucerío que tiene como en las películas, y que estés tumbado como en una moto, es algo que también pues suma punto, porque no es una montaña rusa normal, en plan, tú te sientas en un vagón, lo que sea, y, o sea, no es así, vas montado eso como en una moto, y eso, o sea, eso me gustó muchísimo, pero he de decir que me pareció un poco corta lo que es la atracción, y bueno, la intensidad tampoco fue muy grande, pero bueno, eso era algo que yo ya sabía, porque sé que en ese parque no hay atracciones tan fuerte, pero la verdad que eso, que es una atracción suave, súper bonita de ver, y la verdad que, o sea, es la primera, la que más me gustó de ese parque. La segunda sería la de Big Thunder Mountain, que es una montaña rusa como si estuviese en una mina antigua, y la verdad que fue súper divertida, o sea, era eso, una vagoneta como de una mina, ibas andando eso, pues, dando vueltas por una mina, y la verdad que esa me gustó muchísimo también. Y bueno, y la tercera de este parque sería la de Space Mountain, que bueno, era una montaña rusa como en el espacio, y nada, y era eso, o sea, era un poco oscura, pero veías lo que es las estrellitas, el espacio, y la verdad es que, o sea, estuvo bonito, y eso, pues bueno, serían mi top 3 de atracciones. Aunque después me monté en otras atracciones como la de Peter Pan, Winnie the Pooh, los enanos de Blancanieves, la Sirenita, que esas son más tranquilas, pero son súper bonitas de ver porque está ambientado en lo que son esas atracciones, y la verdad es que es súper bonito porque es eso, porque tú, o sea, recuerdas a las películas, por ejemplo, cuando estás en la de los enanitos o la de la sirenita, pues bueno, ves el espectáculo que tiene, y la verdad es que están súper entretenidas, pero eso, son atracciones pues para niños. Y para terminar este parque, os tengo que decir que os tenéis que quedar hasta el final del día y ver su increíble show de fuegos artificiales en la plaza del castillo, que la verdad que es una locura y es algo que, por lo que yo volvería a ir, ¿sabes? Y nada, y lo que es el espectáculo, pues eso, estás ahí en el parque, estás viendo escenas de tus personajes favoritos, proyectado lo que es en el castillo, y tiene pues eso, su musiquita, los fuegos artificiales que salen de atrás, y la verdad que es una locura, o sea, ya os digo que yo solo por ese espectáculo, o sea, volvería a ir, porque suele durar bastante, suele durar como unos 20 minutos, y la verdad es que es increíble, o sea, a mí me encantó. Y bueno, al día siguiente, el segundo parque que fui fue el parque de Hollywood Studios, que es donde la verdad que mejor me lo pasé, ya que las atracciones de la parte de Star Wars, o sea, son increíbles, son una pasada, y como me gusta Star Wars, pues la verdad que esas atracciones me encantó, y lo que es el escenario que tienen como ambientado, así lo que es el mundo de Tatooine, o sea, eso fue una locura. Y nada, lo primero que hice al entrar al parque este fue ir a ver la ciudad de Tatooine, que es, como ya os he dicho, el mundo de Star Wars. Que la ambientación estaba súper currada, parecía de verdad que estabas en el planeta de Tatooine, lo que hayáis visto en la película, o sea, sabéis lo que digo. Y nada, cuando llegáis allí, pues, o sea, los trabajadores tenían todos los disfraces de Star Wars, en plan también había las típicas naves, artículos que salían en la película que estaban como así de decoración, y estaba súper bien logrado lo que es el efecto del planeta, y fue algo que nada más llegar allí, o sea, me impactó muchísimo, y a mí, o sea, personalmente me encantó. Y después de pasear por la ciudad de Tatooine, que la verdad es que fue una locura, fui a ver al icónico halcón milenario, que fue una pasada, en plan, llegar allí en la plaza donde estaba y verlo ahí como a escala real. O sea, me emocioné un montón, me gustó muchísimo, y era eso, o sea, llegabas a la plaza, estaba como en un fuerte de la Resistencia, por así decir, rodeando de montañas, y la verdad es que parecía que yo mismo podía montarme en la nave y salir volando. La verdad es que fue increíble.
Y es eso, ves ahí la nave súper grande, la maqueta eso, a escala real, y la verdad que, o sea, yo de que lo vi, flipé, pero me gustó, o sea, me gustó muchísimo. Y bueno, también por toda esa zona había espectáculos por la calle con personajes de Star Wars, había comida típica o bebida, de las típicas estas que salen en la película. También estuvimos, al final del día, estuvimos en la cantina de Chalmún, que era igualita a la de la película, o sea, lo que hayáis visto en la película era igual. Y nada, también, o sea, había como una fábrica de robots y ahí creé mi propio robot y fue algo que me gustó muchísimo hacer, la verdad, y bueno, cuando vuelva a ir, o sea, ya tengo pensado hacerme otro robot porque la verdad es que me encantó. Y bueno, las atracciones que más me gustaron de esta zona fueron la del ascenso de la Resistencia, que fue una maldita locura porque eran como dos atracciones en una sola, que la segunda parte era la buena, y era, o sea, la primera parte era como que tú, como rebelde, te montabas en una nave y esa nave pues la secuestraban los imperiales. Y nada, te metían en un destructor imperial porque te habían secuestrado y cuando bajabas de la nave estabas ya dentro del destructor imperial y veías un ejército enorme de los Stand Trappers, veías al fondo como que estaba eso, como el espacio y estaban pasando las naves, que fue una pasada. Y nada, y fue algo que no me esperaba, la verdad, o sea, yo flipé lo más grande, esa parte me encantó, porque yo creía que esa era la atracción y nada, después de ahí pasabas como a otro sitio, hacías otra fila para montarte ya en lo que es la atracción de verdad. Y era como que te llevaban al calabozo y bueno, en ese trayecto atacaban al destructor imperial y era, o sea, como una fuga de la nave del destructor imperial. Y los efectos estaban súper bien logrados, o sea, tenían como AT-ATs dentro, en plan te perseguían los malos, te disparaban, o sea, había una pelea dentro de lo que es el destructor imperial y la verdad es que fue, o sea, fue increíble. Y después me gustó mucho también la atracción del halcón milenario, que era un viaje por el espacio con la nave y bueno, en ese viaje pues te atacaban, entonces tenías como que interactuar con los botones que tenía la nave, entonces claro, activabas el superpropulsor, activabas la defensa, activabas las armas. Y la verdad que fue súper buena por eso, porque tú te metías también como en la atracción, como en la aventura, porque tenías que interactuar y la verdad que fue increíble. Y bueno, después ya salimos de la zona de Star Wars y nos fuimos al mundo de Toy Story, donde estaba la atracción de Slinky Dog, que era una atracción súper divertida y bueno, aquí también estuvimos en una atracción de puntería, que la recomiendo mucho y la verdad que es eso, o sea, estaba súper bonito ambientado porque era eso, era como el mundo de Toy Story, te parecías tú súper pequeño y esa parte también me gustó mucho. Y dejando al lado estas dos partes, que eran las que yo quería ir a ver, fuimos a la del Sunset Boulevard, que era, bueno, era la calle donde podéis ver a todo lo relacionado con Hollywood y donde estaban las dos atracciones que más tenía ganas de ir, porque son como las más fuertes de los parques de Disney, pero lamentablemente una de ellas no pude montarme porque estaba en mantenimiento, que sería la de Rock and Roll Coaster, que, o sea, yo lo he visto y está, o sea, lo he visto lo que es en internet y está súper buena esa atracción y nada, y lo que es por la parte de afuera es una guitarra enorme, súper bonita y la verdad es que me gustó, o sea, me gustó lo que es estéticamente, pero lamentablemente, pues bueno, no pude entrar. Y la otra que me quería montar es la del Hotel de Hollywood, que eso, bueno, es una caída libre, en plan donde te cuento una pequeña historia de lo que es el hotel y esa también, pues eso, es una de las que te saca la adrenalina, que también me gustaba eso, montarme. Y para terminar este parque fuimos a la atracción de Mickey Mouse Runaway, que bueno, nos montamos por hacer tiempo en lo que salía el espectáculo final y la verdad es que no me lo esperaba, pero me encantó. Era, o sea, lo que es la atracción estaba como en un edificio chino y era un recorrido con un cochecito, pero lo que era la atracción era una pasada con pantallas inmersivas, en plan pantallas enormes, lo que es toda la pared súper guapa y tú ibas en un coche como con Mickey Mouse y la verdad es que eso me gustó mucho, o sea, no me la esperaba así ni me gustó muchísimo, la verdad. Y en este parque pues también había un show de luces que fue algo largo, pero la verdad que fue una maldita locura, o sea, los efectos de las luces con los personajes que te contaban como una historia, en plan también había escenas así como de agua, la verdad es que fue un show súper bueno, o sea, ese show final también lo recomiendo muchísimo. Y bueno, el tercer parque que fui a ver fue el parque de Animal Kingdom, que me gustó muchísimo ese parque, y es donde, bueno, estaba también el mundo de Avatar, que tenía muchas ganas de verlo, y no me defraudó para nada, o sea, me encantó. Sí que es verdad que lo vi un poco pequeño lo que fue esa parte de Avatar, me lo esperaba eso, me lo esperaba un poco más grande, pero llegar allí y ver las piedras flotantes del mundo de Pandora fue una pasada, en plan con su vegetación, sus sonidos de selva y de animales que tienen en la película.
fue una experiencia la verdad que única, y las atracciones de allí, o sea, me gustaron muchísimo también, que bueno, la que más me gustó fue la del Banshee de montaña, o sea, era una atracción como una película en 4D, y ibas montado en el Banshee, que son los pájaros estos que ves en Avatar, y estaba súper bien hecho porque ibas montado como en una silla y era como el Banshee, no era como el pájaro. Y donde te montabas, o sea, en las piernas sentías como la respiración del pecho del pájaro, o sea, súper currado ese efecto. Después también era una película súper realista, tenías efectos de aire, en plan, cuando caías en picado, por ejemplo, pues te quedaba como el aire, te salía aire y era increíble. Cuando pasabas no sé, por debajo de una cascada, también como que te daba agüita en la cara. O sea, era una experiencia increíble. También había como perfumes, dependiendo de lo que estuvieses viendo en ese momento, pues olía una cosa u otra y esa fue una locura. O sea, me monté como 3 o 4 veces en esa atracción y no me monté más porque las filas eran muy largas. Y fue una atracción muy top, entonces bueno, pero yo creo que con 3 o 4 veces que me monté me bastó. Y también teníamos la atracción de un recorrido por Pandora, que era nada, o sea, te montabas en una barquita, recorrías Pandora y la verdad es que era súper tranquilo, pero tenían, o sea, los animatrónicos más súper realistas del momento, en plan los tenían ahí en esa atracción y se veían súper bien, en plan como los avatares, tenía esos movimientos súper fluidos y la verdad es que fue una experiencia bonita. Y después de estas 2 atracciones en el mundo de Avatar, fuimos a la zona de África, donde me monté en la atracción del safari de Kilimanjaro. Y esto era, pues, era un safari montado en un camión donde podías ver los animales del África, como elefantes, jirafas, flamencos, hipopótamos y un montón de animales más. Y bueno, cuando bajamos del camión, pues había una parte que era de gorila, que esto lo podías hacer andando y la verdad es que estaba también bien, o sea, veías a los gorilas, los monos allí y estaba, o sea, estaba súper bonito. De ahí fuimos a la parte de Asia, que es donde pude ver a un tigre, que el animal, o sea, me encantó, pero me dio un poco de pena porque estaba rugiendo como que tenía dolor o que le pasaba algo. Y eso, bueno, no me gustó mucho, ya que no me gusta ver los animales encerrados, o sea, me gusta más verlos en la naturaleza. Pero he de decir que, bueno, los animales, o sea, se veían súper bien cuidados, se veían súper bien alimentados, entonces, o sea, es eso, son animales que a lo mejor se lo traen porque tienen algún tipo de problema y aquí pues los cuidan bien, pero me gusta más eso, ver los animales en su hábitat natural. Y aquí en la zona de Asia me monté la atracción de Expedición al Everest, que fue una locura, o sea, me gustó muchísimo. Y era una montaña rusa que ibas por dentro del Everest, donde veías, bueno, veías a un yeti, y la verdad es que la recomiendo muchísimo porque a mí me encantó, o sea, no me esperaba que fuese tan buena, y esa fue una de las mejores de esa zona. Y bueno, también me monté en una atracción que era acuática, que se llamaba Río Cali, y era eso, era una atracción donde salía chorreando, la verdad, pero bueno, hacía calor y se agradecía. Pero nada, o sea, era eso, un recorrido por el agua, donde te caía agua por todos lados, y la recomiendo también. Y para terminar este parque fuimos a la última parte del parque, que sería la de Dinorama, que es, bueno, donde podéis ver dinosaurios, y hay una atracción de la película de dinosaurio, que era un recorrido en un coche, pero te hacían giros súper bruscos y no me gustó tanto porque, o sea, ibas con el cochecito, ibas todo el rato como dando meneos súper duros, y bueno, no me gustó mucho, pero estaba bonito. Y este parque no tiene show final y era el único parque que cierra a las 7 de la tarde por eso, como tienen animales, tienen que darle de comer, cuidarlo y tal. Entonces, pues bueno, este parque, o sea, eso, cierra a las 7 de la tarde, pero la verdad es que fue un parque que me gustó, la verdad, me gustó. Y el último parque de Disney que fui fue el de Epcot, que fui el día de mi cumpleaños y la atracción que más me gustó fue la de Guardianes de la Galaxia, que es una montaña rusa con temática de eso, de la película de Guardianes de la Galaxia. Y fue una pasada, o sea, los efectos del espacio con personajes de Marvel como los Celestiales, los míticos también de los Guardianes de la Galaxia, fue una locura esa atracción, o sea, me encantó. Lo que pasa es que, bueno, que tuvimos que hacer como una fila virtual y después si nos queríamos montar teníamos que pagar como un extra para volver a montarnos, pero esa atracción, o sea, fue la que más me gustó de ese parque. Después me gustó muchísimo también una que se llama Soaring, que es un recorrido por todo el mundo, viendo las maravillas del mundo y la verdad es que la recomiendo muchísimo porque es súper bonita y es eso, y vas montado como en un avión, por así decir, y vas recorriendo diferentes países del mundo y cada país como que te echaban un perfume, un aroma que olía a ese país en específico y, o sea, eso como que hacía que la inmersión fuese más top y la verdad es que es súper recomendable porque me gustó muchísimo, de hecho me monté 2 veces y increíble. También me gustó mucho una atracción que había de Chevrolet, que era como una carrera con un coche, pero bueno, solo era eso, solo era velocidad, o sea, no era montaña rusa dando vueltas y nada, era velocidad pura
y la verdad es que me gustó mucho por eso. Otra atracción también que me monté era la de la evolución del ser humano, que se llamaba Spaceship Earth, y esta estaba en la bola, o sea, en la típica bola que veis en el parque, pues estaba ahí dentro y fue la primera que nos montamos nada más llegar, y o sea, fue un poco aburrida, por así decir, porque era eso, ibas dando una vuelta, viendo la evolución del ser humano, desde que empezamos a pintar en caverna hasta el día de hoy, por así decir, o sea, estaba entretenida, pero fue un poco aburrida a mi parecer. Y la última atracción que me monté era la del viaje a Marte, y esta fue una locura, o sea, estaba montado dentro de una centrifugadora, por así decir, y la atracción o sea, lo que es la atracción era eso, era un viaje a Marte, pero fue una atracción que me mareó mucho porque, o sea, como os he dicho, era una centrifugadora, era como donde meten a los astronautas para entrenarlos, en plan que los meten ahí como en una centrifugadora que da vueltas así para ver cómo aguanta el cuerpo con la fuerza G. Y la verdad es que, o sea, yo salí de ahí súper mareado porque yo no soy astronauta, o sea, no, mi cuerpo no está preparado para esas presiones. Y, o sea, estaba súper currado el efecto, o sea, estaba súper bien hecho. Pero claro, o sea, yo, si os mareáis, o sea, esa no la recomiendo porque de hecho cuando entráis en la cabina, en plan hay unas bolsas de mareo, en plan para vomitar, y yo creía que era parte del espectáculo o parte del escenario, pero no, es que hay gente que de verdad que se marea y vomita, pero bueno, yo no vomité, pero sí que salí súper mareado, pero lo que es ese efecto, o sea, está muy currado, pero, o sea, no era para mí, la verdad. Y bueno, al final del día me metí en un recorrido de la película de Moana, donde podrías hacerte fotos con Moana, hacer un recorrido y ver la importancia del agua, y fue un recorrido súper bonito porque era eso, era como la isla de Moana, con Moana en plan en estatua que estaba ahí súper bien con sus plantitas, y después, o sea, veía el efecto que tiene el agua sobre los seres humanos y la verdad es que me gustó muchísimo. Y para terminar estuvimos viendo los tipos diferentes de países que tiene el parque, que bueno, podíamos ver Noruega, México, China, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Francia, Inglaterra y Canadá. Y cada uno de estos países pues tenían cosas típicas de ese país, bueno, y su cultura, y la verdad que estuvo súper bonito porque en nada de tiempo, o sea, estabas como en esos diferentes países y la verdad es que me gustó mucho porque veías lo que es la cultura de ese país sin haber estado ahí. Y bueno, y estos serían todos los parques, y como conclusión, si por ejemplo no tenéis mucho tiempo o no podéis ir a todos los parques, si os gusta alguna de las temáticas de los parques que he dicho, como sería la temática de Star Wars o la de Avatar, pues ya sabéis a qué parque podéis ir para ver lo que son esas temáticas. Pero si lo que estáis buscando son atracciones que os saquen de verdad la adrenalina, yo os aconsejaría que fueseis al parque de Hollywood Studios, porque ahí es donde están las atracciones más fuertes, por así decir, y que sería la del Hotel Hollywood y la de la guitarra, que lamentablemente, como os he dicho, o sea, no me pude montar, pero o sea, he visto que es buenísima. Y bueno, ya que Disney no es que sea un parque de mucha adrenalina, pero todas las atracciones que tiene están súper bien pensadas, o sea, cada mínimo detalle es buenísimo. Increíble lo que es el ambiente, dependiendo de dónde esté. Como la parte de Star Wars, que para mí fue una locura, o sea, la de Star Wars para mí fue la que más me gustó por la inmersión que te hace a ese mundo de Star Wars. La de Avatar también fue muy buena. El mundo de Toy Story también me gustó mucho. Parecía ahí súper pequeño con todas las cosas enormes alrededor. Y nada, y esos serían para mí las que más me gustaron. Y bueno, y esto ha sido lo que me ha parecido a mí los parques de Disney, o sea, me gustaron un montón todos, algunos más que otros, está claro, pero merece la pena. Y nada, si os ha gustado, lo dicho, darle a like, dejar en los comentarios si tenéis alguna duda que os lo responderé sin problema. Y eso, suscribiros, que es gratis, y nos vemos en la siguiente aventura, chavales. ¡Chao!